Invitado especial. Bueno, ya estamos de regreso en Contacto este mediodía. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo su presencia a dos mujeres muy valiosas, mujeres veracruzanas, que este día pues se han unido para hacer juntas un esfuerzo y presentar pues un libro. En primera instancia le presento y le saludo a la diputada independiente en el estado de Veracruz, Eva Cadena Sandoval. Eva, gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias y un gusto al auditorio que también nos reciba. Y bueno, por supuesto, aquí a mi izquierda está una amiga, un periodista, compañera en esto de la comunicación, Claudia Guerrero Martínez. Claudia, gracias por estar acá. Claudia, amigo. Gracias la invitación y gracias a Van Radio por venir con nosotros. Está por presentarse, Eva, este libro de la autoría de Claudia Guerrero Martínez, titulado como La traición, caso Eva Cadena. Un asunto que te preguntaría, de toda esta película, en este entramado a más de un año de que empezó esta problemática, esta circunstancia que ha ocurrido y que tú ya has denunciado, que en estos micrófonos te hemos entrevistado, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que sucedió? Tú confiaste en Morena, un partido de creación, vamos a decirlo, reciente, tienen 4 años, no tienen muchos de estar como partido político, y te traicionaron. ¿Qué sucedió todo ahí, en todo este entramado? Bien, mira, pues fíjate que yo agradezco muchísimo a Claudia Guerrero que se tomara o tuviera el valor, ¿no?, de publicar la historia, que además hiciera sus propias investigaciones, porque es un libro muy completo que trae sus historias anexas, incluso con otros personajes, muy interesante. Sí. Pero siempre decimos que en Veracruz, mucho más como están las cuestiones electorales hoy, pues son temas que sacan roncha, dicen, ¿no? Sí. Y sin embargo, yo he manifestado siempre que siempre mantuve una postura muy clara, y en esa postura hice mi defensa, y una defensa que primero, cuando todo esto sucede, que todos ustedes fueron testigos de los videos, de que después otro y que después otro, y una serie de réplicas que se dieron, y salen medios nacionales, incluso sale en medios internacionales, de repente hay una avalancha de señalamientos muy fuertes que yo comparto hoy. Para una mujer es difícil, ¿no? Para una madre es difícil, sin embargo, siempre mantuve una postura de frente, yo nunca me escondí. Sí. Quizás la intención de quienes hicieron todo eso es, la señalamos, la linchamos y ella se esconde. Incluso por ahí hay unos temas en el libro donde militantes de Morena decían, mátate, asesínate, porque sí, había un señalamiento muy fuerte porque transquiversaron las cosas. Yo ciertamente entré en Morena como candidata externa, como empresaria de la zona sur, porque me dedico al sector agrícola industrial. Mi familia tiene muchos años de ser productores de hule. Tenemos una de las 3 empresas de las principales en México que produce ese producto, y siempre hemos vivido del campo. Y como soy del campo y conozco el campo y la gente me conoce, ese fue el interés de invitarme. Ya en otras épocas había sido regidora, habíamos tenido una participación buena en el gobierno y la gente nos refrendaba su confianza, entonces acepté en el interés de ir a levantar la voz por los que no los consideran, ¿no? Claro. Siempre digo que llegan en campaña y después ya no regresan. Así es. Sí. Oye, Eva, a ver, este es el origen de tu historia dentro de la vida empresarial y política, vamos a decirlo, pública, un poco para poner en contexto de dónde viene todo este entramado. Es muy cierto esto que mencionas, con la aparición de estos videos se te satanizó, no hubo oportunidad de que tú pudieras presentar una defensa, y mucho menos hubo por parte de Morena un actuar de decir, vamos a respaldar a la compañera, esto se le está creando, se le está montando. ¿Por qué ocurrió todo esto? Atrás de estos hechos hubo una razón o una lógica o una intención de descarrilarte, ¿no? Hoy es muy claro, y creo que precisamente hoy, donde ayer estuvimos viendo gente que hoy lamentablemente el partido deslinda de Morena, hubo gente como Yolanda Carrasco, como Consuelo Valentín, como gente que fue de las Chuapas a renunciar a un partido que los traicionó también, y que dices, ¿por qué? ¿Y por qué digo? Porque a fin de cuentas hoy vemos a una Mónica Robles, a un Iván Gilman, a un Ricardo Agüed, a gente que no le costó, que decíamos, mira, aquí no hay dinero, así nos decían, suela, sudor y saliva, esas son las 3 S de Morena, agarra tu periódico y vete de vocera por todos lados, ¿no? Y sin embargo, mucha gente que sí creyó,
que sí le vendieron la idea de una esperanza, de un cambio, de que la mafia del poder tenía que desaparecer, se esforzó. A mí me decían los compañeros, nosotros veíamos cómo llevábamos los camiones al Zócalo cuando López Obrador nos convocaba y ahí estábamos. Y qué pena hoy encontrar un partido donde la militancia, esos que le pusieron la fe a López Obrador, al partido, que lo construyeron en Veracruz, hoy ya no tienen la capacidad de ser ni siquiera funcionarios, como vimos en Jalapa, que tuvieron que traer gente de México, diciendo que no había gente capaz, cuando Jalapa es la cuna de la cultura en Veracruz. Sí. Entonces, ¿qué encontramos? Realmente no nada más una traición a Eva Cadena, una traición a la militancia, una traición a la gente que creyó que realmente iba a haber un cambio, pero tenía que ser un cambio con gente diferente. Y hoy lo que decían ellos, que el PRIAN pues está reciclado, el priismo está reciclado en Morena. Hoy los candidatos del PRI, allá en mi distrito, Gonzalo Guízar, allá en mi distrito están caminando gente que nada tiene que ver, que no les costó construir ese partido y que cuando un militante reclama, ya es traidor, ya es prianista. Así nos han señalado como traidores. ¿Cuál fue mi pecado dentro de esto? Cuando yo caminé, conocí mucha gente, incluso hoy sigo teniendo muchos amigos en Morena, valoro la gente que está ahí, la militancia, y esa militancia, cuando vinieron las elecciones municipales, quisimos impulsarla, porque además traían 2, 3 campañas atrás desde el PRD, apoyando a gente como Rocío Nale, y decíamos, bueno, hoy le toca a un Alejandro de la Mancha, que era de Agua Dulce, por ejemplo, como ejemplo. No, pues ninguno, o sea, tenían que ser sus compadres. ¿Quién? Pues hoy vemos al señor Carranza en Coatzacoalcos, totalmente manipulado por la diputada, señalado de desvíos de recursos. En Pemex hay investigaciones incluso de periodistas que señalan que el esposo estuvo haciendo cuestiones de desvíos cuando estuvieron a cargo del mantenimiento en Clorados 3 y situaciones muy delicadas que dices, bueno, la gente corrupta está a la cabeza. El señor Carranza está pagándole millones de pesos a Diario del Istmo, que es el que le sirve hoy al partido para hacer sus señalamientos falsos, que siempre los han hecho, y que decíamos, no, pues ¿por qué? Porque impulsamos a la militancia, a esa gente que creíamos que tenían que ir a la cabeza a las presidencias municipales y generó una molestia. Otra molestia más, y hoy no lo dice solo una Eva Cadena, lo dice Julie Sheridan, lo dice Sebastián Arellanos, lo dice mucha gente, el uso de los recursos públicos. Y hemos señalado claramente que esas fueron las principales diferencias. Decían, mira, acá somos muy transparentes, no mentimos, no robamos, no traicionamos. ¿Y qué encontramos? Que sí nos mienten, que dijeron que no iba a haber prianistas y ahora el PRI y el PAN, lo malo del PRI y del PAN se recicla en Morena. Ahí está, ahora son las cabezas. Hoy la gente que construyó ese partido no tiene la oportunidad de ser funcionario porque para eso no sirven, no tienen la capacidad, como decíamos, como si fuéramos borregos, nada más servíamos para ir ahí a levantar el dedo y para que generaran violencia y además se volviera gente muy fanática, ¿no? ¿Y qué pasa? La situación de nuestra queja, porque el recurso de la fracción que decíamos, oye, y los estudios y los asesores y todo lo que necesita el partido, el Congreso, pues no, eso es... Aquí no son diputados, ustedes aquí todo es para el 18, ustedes váyanse a caminar, no hay gestión, no hay nada. Y así es como nos obligaban o nos pretendían coaccionar y eso generó una división, una situación que llevó al rompimiento total entre los coordinadores, porque hubo momentos en que la diputada Nala y tu servidora sencillamente ya no se dirigían la palabra, porque traíamos diferencias y opiniones muy fuertes y la militancia estaba conmigo y le reclamaban cosas y eso generó pues una situación de división. Aquí, y esta es la parte, Claudia Guerrero Martínez, en donde tú con tu agudeza periodística vas tomando la hebra, le vas siguiendo el hilo conductor a una red de complicidades, a una red de corrupción
que hoy presentas en este libro, La traición, el caso Eva Cadena. A ver, platícame, Eva, Claudia, ¿cómo acercarte pues a Eva Cadena, que entiendo en su momento, pues después de ser satanizada, seguramente lo que menos confiaba en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, poder hacer esta interacción, poderse sentar y tú comenzar a documentar, pues que todo esto apuntaba hacia que los mismos integrantes de Morena eran los responsables de estos videoescándalos. ¿Cómo lo documentas? Fíjate que fue muy interesante porque nosotros estuvimos dándole seguimiento a los videoescándalos en donde involucran a Eva Cadena, y yo me imaginaba una mujer calculadora, una mujer, te la pintaban como una operadora de dinero y de millones de pesos que se manejaban en el ámbito nacional e internacional. Me di cuenta que Eva me estaba siguiendo en el Twitter y tuve la fortuna de poder coincidir con un amigo, y esta persona me dio su teléfono, contacté con ella y ella pues inmediatamente aceptó una entrevista para Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y ahí fue donde conocí a la voraz mujer, que al final me di cuenta que era una mujer que había sido crucificada literalmente, había sido vapuleada, y que injustamente se había hecho toda una campaña encarnizada en contra de ella. Empezamos a entrevistarla y empezó ella a dar datos, señas, lugares, coincidencias, y en los anuncios comerciales que tenemos en el programa, le pregunté, oye, ¿has pensado hacer un libro? Y me dice, pues tengo ahí unos apuntes, pero pues sí, querido, ¿lo hacemos? Y me dice ya, sí, le digo, sí, lo hacemos, y así fue. Así como fue como emprendimos esta aventura, que se da ya en un libro en donde está muy bien relatado, muy bien sustentado. Eso sí lo aclaro, lo quiero aclarar con tu público, que está todo con documentos, con capturas de pantalla, con WhatsApps, con relatos del dónde, cómo, cuándo, y todas las preguntas que llenan toda esta investigación, en la que también Morena no es tan bueno. Los integrantes y operadores tampoco son tan buenos, y también un desvío de recursos dentro del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Veracruz. Entonces, no perdamos de vista esto, porque hay varios operadores de Morena, Rocío Nale, Cuiclahua García, Amado Cruz Malpica, quien es el líder del grupo parlamentario, y ellos son los encargados de manejar estos dineros. Y cómo hacemos un relato de cómo a Eva, cuando ella se convierte ya en una crítica de estos recursos públicos que se están dirigiendo hacia la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar a la que nos está echando a perder el negocio. Entonces, crean estos videoescándalos en los que a ella le ponen una trampa, la traicionan, la ponen en un hotel, la colocan en un lugar para que la grabaran, traslapan los audios, o sea, la ponen en una situación en la que ella, la conllevaron a que ella pudiera decir cosas que fueran comprometedoras para ella, y era la solitaria operadora de Andrés Manuel López Obrador, y era mentira. Aquí comprobamos quiénes están involucrados, familiares del propio Amado Cruz Malpica, también estamos comprobando cómo se dieron los WhatsApp y cómo el Universal, este medio de comunicación nacional, se ha dedicado también a entrar a esta farsa, en la que al final, pues el PAN, el PRD, el INE, el Morena, la PGR y todos estos órganos investigadores estuvieron pues investigando a la propia Eva, y al final no le encuentran nada, y ella regresa al Congreso. Cuando hemos visto un caso similar en el que como de Eva Cadena, que haya regresado ahora ahí al Congreso de Veracruz. Entonces es un relato muy interesante este libro. Sí, aquí leyendo a bote pronto algunos de los capítulos, encuentro uno el capítulo 7, que habla de los culpables de la traición de Eva Cadena. Esto es muy importante porque esto que mencionabas, la llevaron a tal grado a que fuera desaforada por parte de los legisladores, ella entrara también en esto de defender su derecho, y finalmente hay tribunales que fallan a favor de ella diciendo pues es que no tiene ninguna responsabilidad, puede volver a su curul. Y aquí detrás de todo este entramado, aparte de estos mencionados que ya me decías,
¿Hay familiares de Andrés Manuel López Obrador? Porque ahora ya comienza a ver también un Qué hilo bueno conductor que por ahí. sacas. El día de ayer, el fiscal Jorge Winkler dio ya el pronunciamiento de esta emisión, al emitir esta ficha roja y esta orden de aprehensión en contra de Jessica Carol Torres, sí, Moreno Torres, quien fue cuñada de Andrés Manuel López Obrador y desvió recursos dentro de la Oficialía Mayor de la SEP. Esto lo estamos manejando en este libro, estamos evidenciando de que el propio Arturo López Obrador se quiere deslindar de ella o la trata de salvar, pero también hacemos toda una serie de datos y sucesos de tragedias que se dieron dentro de la familia de Andrés Manuel López Obrador y que también están peleados a muerte. Hay unos que están frustrados políticamente y hay otros que han sido dirigidos como los hermanos incómodos. Entonces es muy interesante el libro porque aparte tú empiezas a desentrañar toda esta madeja de campañas de desprestigio en las que los propios revistas como Proceso y La Jornada se dedicaron a hacer caricaturas denostativas a una mujer. Entonces aquí quiero también hacer puntualmente un comentario en el que se violentaron los derechos como mujer, se violentaron los derechos como ciudadana, como diputada. O sea, es una serie de asegúnes que se hicieron públicos y también legalmente, y que bueno, pues a ella le violentaron todo lo que se le puede llamar y todos sus derechos como mujer. Bueno, pues antes que otra cosa, agradecerle su presencia para venir y platicar con el auditorio sobre este libro, sobre esta historia, Eva, sobre tu caso. Preguntarles, Claudia, ¿cuándo presentan el libro? ¿En dónde lo van a hacer? Porque entiendo que vas a estar presentándolo en varios puntos distintos, ¿no? Sí, vamos a hacer la gira. A ver. Este libro lo vamos a presentar por primera vez en Filomeno Mata número 8 en el Club de Periodistas de México el día 23 de abril a las 11 de la mañana. Después nos vamos al Congreso el día 26 de abril a las 11 de la mañana en el Auditorio Lerdo de Tejada. 27 nos vamos a Misantla al Hotel Pablo, ahí vamos a presentarlo a las 11 de la mañana y para el mes de mayo nos vamos el día 2 a Coatzacoalcos, día 3 Minatitlán y el día 4 Agua Dulce. De ahí nos vamos a Córdoba y de ahí nos vamos a Tantoyuca. O sea, va a ser muy intensa esta gira. Bien. Y tú te preguntarás por qué lo estamos haciendo. Bueno, pues para que la gente sepa cómo se puede entramar una traición aquí con Eva Cadena. Hay que conocer todas las versiones, todas las caras, todas las opiniones de todas las historias, porque finalmente podemos conocer una, pero a lo mejor no estamos viendo todo el espectro, y bueno, esto es lo importante cuando se analiza algún tema. Muchísimas gracias, Eva Cadena, diputada independiente, diputada local, y bueno, por supuesto, gracias por confiar en Contacto. Y Claudia, muchísimas gracias, Claudia Guerrero Martínez, autora de este libro, La traición, el caso de Eva Cadena. Gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, Luisito. Vamos a hacer un corte, una pausa, es breve y seguimos en contacto.